A nuestros amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde, les damos la más cordial y bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Y deseamos que ojalá esta sea la tarde en que pueda tener ese encuentro tan especial con Cristo y pueda hacer su vida cambiada. Y no solamente su vida, sino su destino eterno, el destino de su alma. Estamos, como siempre, ofreciendo estos cursos del Instituto Bíblico Internacional Emaús, que son totalmente gratuitos, sin compromiso alguno, y además de eso son solamente doctrinales, no tienen ningún otro fin de que usted pueda entender y estudiar en forma correlativa la Biblia. No hay tinte sectarista de ningún tipo, así usted con toda confianza puede solicitar estos cursos. Son varios los cursos que están traducidos al español en este momento, por lo menos unos 40 cursos. Así hay harto material para que usted pueda estudiar, porque el libro le va quedando a usted, solamente usted manda el cuestionario y luego se le devuelve revisado, así todo el material le va quedando. Y esto le va a servir para que vuelva otra vez a consultar o a estudiar como usted lo estime más conveniente. Las formas de adquirirlo son sencillas. Puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, puede escribir al correo electrónico que también va a aparecer en pantalla, puede escribir a la casilla 9 del correo de Lota, o puede venir personalmente antes de las 6 de la tarde acá al canal o a Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, unos 10 minutos antes, por supuesto. Y el día domingo incluso tenemos en escuela dominical a las 11:30, y también puede acercarse para solicitar los cursos. Así tiene hartas formas si usted realmente desea aprender y entender mejor lo que la palabra de Dios enseña. También le sugiero que si usted tiene una Biblia, la tome y la tenga a mano para que lea junto conmigo. Y así usted va a seguir la lectura y va a darse cuenta que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios y tal como está escrito, sin quitar ni añadir absolutamente nada. Estamos estudiando en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer nuevamente este capítulo para el provecho de todos nosotros. Dice el versículo 1: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazones o de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de Él. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra del Señor y vamos a tomar un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos una vez más agradecidos por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, porque nos da la fuerza, el ánimo, el deseo de poder estar en este lugar para hablar de tu palabra, para entregar el mensaje tuyo a nuestros amigos y a todos aquellos que están en sintonía, deseando de corazón que el Espíritu Santo pueda trabajar en los corazones, en las mentes de las personas, a fin de que aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador personal puedan, a través del conocimiento del Evangelio, del mensaje de salvación, llegar a recibirle como su único y personal Salvador y asegurar así de esta forma el futuro eterno de sus almas. Rogamos por aquellos que están enredados en religiones que no les conducen a nada sino a confusión, que ellos puedan también tener la disposición de querer escuchar realmente el Evangelio, que tengan la buena disposición de querer escuchar lo que es tu palabra y obedecerla, seguir a aquello que tú has dejado escrito y tal cual lo has dejado establecido en este libro santo. Nuestro Dios, pedimos
por cada persona, por cada joven, por cada persona de edad, por cada señora, señorita, niños que estén en sintonía, que ellos puedan entender este mensaje tan necesario para la vida espiritual. Queremos rogar asimismo por aquellas personas que tienen problemas en sus vidas, problemas de distintas índoles. Hay algunos que están enfermos, te rogamos para que les quites las dolencias de sus cuerpos físicos y especialmente que ellos puedan dirigir su mirada al Dios eterno y confiar en la muerte del Señor Jesucristo para su salvación, y que puedan también, si es tu voluntad soberana, recibir la sanidad de sus cuerpos. Rogamos por aquellos que están con problemas de drogadicción, de alcoholismo, que están esclavizados por el diablo en algunas de estas cosas, para que también sean liberados de las manos del maligno. Rogamos por aquellos que tienen problemas matrimoniales, de convivencia, problemas con sus padres, con sus hermanos, que tú en cada caso puedas actuar de tal forma que nuestros amigos puedan ver tu mano actuando en favor de ellos. Pero por sobre todas las cosas rogamos que ellos puedan entender que si no tienen a Cristo en su corazón, si no han recibido el perdón de sus pecados, ellos están en un peligro muy grande de ir a la condenación eterna. Rogamos así también por el matrimonio de acá del canal, para que tú seas con ellos, especialmente con señora Gina, para que le ayudes en sus problemas de salud. También te pedimos por la mamá de don Raúl, para que ella esté quieta, esté tranquila, que le alivie los dolores de su cuerpo y que en tu buena voluntad le puedas levantar, le puedas mejorar, a fin de que ella pueda estar y seguir adelante en bien. Nuestro Dios, rogamos así por cada uno de los amigos y amigas que escucharán el mensaje en esta tarde, para que el Espíritu Santo sea quien les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan en esta misma tarde quedar liberados del juicio eterno. Rogamos así por si hay algunos que, habiendo conocido al Señor Jesucristo, teniéndole como su Salvador personal, pero están lamentablemente enredados en cosas que no corresponden, para que puedan dejar aquello y puedan acudir al único que puede guiarles, al único que puede consolarles, al único que puede instruirles en toda su vida cristiana, para que ellos estén preparados de buena forma para el encuentro con el Señor cuando Él venga a buscarnos para llevarnos a su presencia. Queremos pues quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Estuvimos considerando en los primeros 10 versículos el jueves pasado en algunas de las figuras que el apóstol Pablo utiliza para enseñar a Timoteo, y vemos que se utilizan figuras como de hijo, él es hijo en la fe, como de uno que es un soldado en el campo de batalla, y que como soldado tiene que sufrir penalidades. Otro que es un labrador, una persona que está sembrando la tierra y tiene que primero trabajar si quiere realmente participar de los frutos. Así, la vida cristiana, el ministerio cristiano, se asemeja tanto a una batalla, a una carrera, porque también ahí está la figura del atleta. En la batalla, el soldado tiene que estar despierto, tiene que estar en pie de guerra y salir victorioso. En el atletismo, el atleta tiene que seguir las reglas, las normas que se dictan para que pueda ganar la carrera, porque si hace trampa, por supuesto, no va a ganar, no va a correr legítimamente. Y como labrador tiene que tener paciencia,
esfuerzo y trabajo arduo para poder lograr los frutos necesarios. Luego, Pablo pone el ejemplo supremo, y el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo, aquel que vino desde el cielo, aquel que vivía por toda la eternidad en el cielo con el Padre, y que viéndonos perdidos, destituidos de su gloria, y que no teníamos forma alguna de que pudiéramos escapar del juicio condenatorio por nuestro pecado, Él vino desde el cielo y entregó su vida allí en la cruz, cual el Cordero de Dios, la víctima inocente, sobre la cual fueron cargados los pecados de todos aquellos que nos hemos apropiado de esa obra todo suficiente realizada una vez para liberarnos de el juicio condenatorio por nuestro pecado. Todo el juicio Dios lo descargó en su Hijo allí en la cruz. Él fue hecho pecado por nosotros. Dios le trató como pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así no hay por supuesto un ejemplo más grande de entrega, de amor, porque podemos pensar en que Él, siendo el Dios eterno, sin embargo Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice la palabra de Dios, y estando en la condición de hombre, Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos nosotros encontrar un ejemplo de amor más grande que este, por supuesto. Esto no tiene parangón en el mundo. El esfuerzo, el amor de Cristo por nosotros, por supuesto, no lo podemos cuantificar, no lo podemos medir. Es único, es singular. Y cuando llega a este ejemplo, Pablo hace que Timoteo considere y pide al Señor que le dé entendimiento, que pueda entender estos ejemplos que Él le está poniendo, para que Él pueda seguir su vida cristiana de esta forma. Pero no son los únicos ejemplos que Él va a poner conforme al Evangelio suyo. Y tampoco está mostrando el ejemplo de un Cristo muerto, sino más bien del Cristo resucitado de entre los muertos. Y además de eso, no solamente el Cristo resucitó de entre los muertos, sino está sentado a la diestra en la majestad, en las alturas. Y dice Pedro en su discurso allí a los judíos que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y por supuesto en el día de hoy, en nuestros tiempos y en los tiempos en que Pablo está escribiendo, el mundo no aprecia ni quiere al Señor Jesucristo. Pero va a llegar el día en que todos le van a reconocer. Obviamente, aquellos que no quisieron recibir el amor de Dios, aquellos que no quisieron apropiarse de la obra expiatoria de Cristo, ellos le van a reconocer como el Rey, como el Mesías, pero aquello no va a significar que ellos van a tener alguna chance, alguna oportunidad de revertir su condición, porque ya su destino estará sellado, ya ellos estarán destituidos eternamente de la gloria de Dios. Solamente allí, dice la palabra de Dios, va a ser el lloro y el crujir de dientes, el lloro por lamentando no haber aprovechado la oportunidad, el crujir de dientes por la cobardía de no querer recibir el amor de Cristo, ya sea por prejuicios, por lo que dirán los amigos, los familiares, porque de cierta forma, para ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, hay que mostrar algo de valentía,
porque el mismo Señor Jesús lo mencionó en su ministerio, que el reino de Dios se hace fuerza, dijo él, y los valientes lo arrebatan. Así, el ejemplo de Cristo es el ejemplo supremo. No hay otro ejemplo mayor que este. Y en razón de esto, dice Pablo, considerando esto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sabemos que Dios en su soberanía escoge a personas para ser salvados, para tener vida eterna, pero Él no escoge a nadie para condenación. Aquellos que van a la condenación lo hacen por su propia voluntad, porque no quieren escuchar, no quieren recibir el mensaje de salvación. Vale decir, la soberanía de Dios escoge para salvación, y la mala determinación humana es la que hace que los hombres se pierdan, porque ellos no quieren obedecer al Evangelio. Así, el apóstol incluso llegó a ser tratado como un malhechor allí en las cárceles romanas, pero él lo único que hacía era anunciar el Evangelio de Cristo, y aquellos enemigos de la cruz de Cristo fueron los que le acusaron e inventaron y calumniaron para que él estuviera preso allí. Pero aquello también tenía un propósito, porque él debía ser el que iba a llevar el mensaje del Evangelio delante de reyes, de emperadores, de altas autoridades, en donde cualquier persona no puede llegar, pero Dios le había escogido a él para esto. Así, desde el versículo 11 al 13, el apóstol Pablo sigue hablando de lo que es la vida cristiana. Dice, si somos muertos con Él, y aquí dice él, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Nosotros los creyentes, al bautizarnos, testificamos que morimos al mundo y que ahora vivimos con Cristo como en su resurrección. Pero también, si tenemos que pasar por la experiencia de la muerte física, sabemos que el Señor nos va a resucitar en su venida cuando Él venga a buscar a su iglesia. Así tenemos esta gloriosa esperanza, esta maravillosa esperanza. Y aquellos que, siendo religiosos solamente, y que nunca han tenido realmente un encuentro con Cristo, que no tienen ninguna seguridad de su salvación porque están confiando en sus buenas obras, están confiando en sus méritos personales, cosas que según la palabra de Dios no sirven absolutamente para nada en cuanto a la salvación, porque la única obra que Dios aceptará para el perdón de los pecados de aquellos que se acercan a Él es la muerte de Cristo en la cruz. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda ofrecer, ya que delante de Dios todos aquellos que están sin Cristo, sin salvación, dice la palabra de Dios que son como suciedad delante de su presencia, y sus obras o sus justicias como trapos de inmundicia, así no pueden ofrecer absolutamente nada. E incluso el mismo profeta Isaías dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay absolutamente nada sano, sino hinchazón y podrida llaga. Tiene que haber necesariamente una transformación
realizada por el Espíritu Santo, a fin de que puedan estar en condiciones de ser ellos aceptos en el amado. Así, si le negáremos, hoy día mucha gente le niega, tanto con su boca como con sus sellos, Él también nos negará. Él también nos negará. Y tenemos una enseñanza clara en la palabra de Dios, en el ministerio de Cristo, cuando Él dijo que muchos, le dijo a los judíos, muchos en aquel día me dirán, en tus plazas enseñamos o hicimos esto o aquello, pero la respuesta será, apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Porque no se trata de hacer cosas en nombre de Cristo sin tenerle a Él como su Salvador personal, no sirven absolutamente de nada. Al contrario, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, le es pecado. Así, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Pablo dice a Timoteo, recuérdales esto que ya se ha explicado más arriba, animándoles o exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El contender, el pelear, en otra forma más clara de decirlo, el pelear sobre términos, sobre cosas que son secundarias, que no tienen importancia, a veces trae como consecuencia que aquellos que no conocen nada de la palabra de Dios queden más confundidos. Hay mucha gente que queriendo mostrar conocimiento de la palabra de Dios, tratan de emplear términos complejos, difíciles, que ellos mismos no pueden entender, y para probar a otros. Y eso, por supuesto, lo único que trae es discusión, trae como consecuencia que no se llega a ningún lado. Así, no hay que contender, sino más bien hay que explicar el Evangelio de Cristo a aquellos que no lo entienden. ¿Para qué? Para que los oyentes puedan saber lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará en favor de ellos. A Timoteo se le pide que procure con diligencia. Procurar es hacer algo urgente, algo que no puede esperar, con diligencia, y esto es presentarse a Dios aprobado. ¿Cuán importante es esto? Porque si un obrero, si un siervo de Dios tiene la aprobación de Dios, obviamente es un hombre, una persona que va a poder llevar el Evangelio, el mensaje con toda claridad. Aquí Timoteo debía presentarse como un obrero aprobado, que él no tenía de qué avergonzarse, porque él usaba o trazaba, como también dice otra versión, bien la palabra de verdad. Aquí en esta carta y en la primera carta siempre está presente el hecho de que había allí en las iglesias de Éfeso falsos maestros, personas que estaban enseñando falsas doctrinas, tal como en nuestros tiempos también los hay, aquellos que tergiversan, aquellos que mezclan lo que es la palabra de Dios para confundir a las personas y para ellos presentarse como grandes maestros
sin tener realmente un conocimiento bueno de la palabra de Dios, sino más bien son personas que son agentes más de Satanás que del mismo Señor, porque son simples charlatanes que hablan cosas que realmente ellos no entienden y que jamás han experimentado en sus vidas. El buen maestro de la palabra de Dios va a enseñar y va a usar la palabra tal como está escrita, sin agregar y sin quitar a la palabra de Dios. Y esto es muy triste y muy lamentable en nuestros días, porque hay mucha gente que hace no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a su propia conveniencia, a aquello que les puede producir de algún tipo ganancia, ya sea en cuanto a obtener fama, obtener notoriedad, etc. Y hace muchas cosas que le atañen o que ellos dicen que son obra de Dios o del Espíritu Santo, pero que en la Biblia no tienen absolutamente ninguna base, que jamás Dios ha dicho nada acerca de ello. Cuán lamentable es cuando a veces algunos, creyendo que para ser buen maestro, para ser un buen predicador, tienen que gritar, o tienen que saltar, o tienen que decir palabras extrañas. Eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la palabra de Dios ha dejado establecido. Dios no es Dios de desorden. Dios es Dios de orden. Dios es Dios que hace las cosas claras, transparente, donde no hay absolutamente ningún engaño, no hay sombra de variación, no hay ninguna tiniebla. Así el maestro que quiere y que es un maestro de Dios va a enseñar la palabra de Dios tal cual está escrita, porque él no busca la aprobación de los hombres, sino busca la aprobación de Dios. No importa que le critiquen, no importa lo que digan los demás, no importa. Lo que importa es enseñar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Porque lamentablemente hoy por hoy no hay tanto interés en hacer conforme a la palabra de Dios enseña, sino conforme a lo que hombres han establecido en sus religiones, ya sea evangélicas o del nombre que quieran llamarse, y mucha gente, porque no quiere estudiar ni conocer lo que la Biblia enseña, entonces se conforma con seguir sus prácticas, tener un barniz de religión, pero que lamentablemente no tienen la salvación ni el perdón de sus pecados, vale decir, no tienen absolutamente nada de parte de Dios. Esa es la diferencia entre ser un hijo de Dios y un simple religioso. Un religioso que muchas veces busca otras cosas sino lo que es de Dios. Pero aquí Timoteo es exhortado a que él procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, y aprobado como un obrero, como un trabajador en el ministerio cristiano, en la vida cristiana, y que no tiene nada de qué avergonzarse, porque él usa bien la palabra de verdad. Y también él debe evitar profanas y vanas palabrerías, porque esto conduce más y más a la impiedad. Profanas y vanas palabrerías, hablar cosas o contar cosas que no tienen base bíblica alguna, contar cuentos, fábulas que son producto de la mente humana y no de la palabra de Dios. Así vamos a
hacer un alto, vamos a escuchar un himno y enseguida continuamos analizando este interesante capítulo de la carta de Timoteo. Bueno, estamos considerando las vanas y profanas palabrerías porque estas conducen más y más a la impiedad. Y estas palabras son como un cáncer que causa mucho mal, mucho daño y lleva incluso a la muerte. Y aquí se usa la palabra cangrena o gangrena, que nosotros conocemos muy bien que cuando esto ocurre en el cuerpo de una persona, no solamente se pierden algunos miembros en los que esta enfermedad aparece, sino que contamina y lleva a la muerte. Carcomerá como gangrena. Y aquí se nombran a dos falsos maestros quienes habían tergiversado la palabra de Dios. Ellos quedaron tristemente incluidos en
el libro, en la palabra de Dios, en la galería de vergüenza, de ignominia, porque ellos negaron o corrompieron la doctrina de Cristo. Dice que esta palabra de ellos era como una gangrena. Y estos son Himeneo y Fileto. Ellos se desviaron de la verdad y estaban enseñando que la resurrección ya se habían efectuado. O sea, estaban realmente confundiendo a los creyentes, como en aquel tiempo no tenían el privilegio de tener la palabra escrita como la tenemos nosotros, y podemos investigar, podemos inquirir en ella para saber si lo que escuchamos es verdad o no es verdad. En aquel tiempo tenían fragmentos solamente de la palabra de Dios y el Antiguo Testamento que estaba, pero nosotros sabemos que las enseñanzas, las doctrinas para la iglesia están en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas. Así, ellos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado y que entonces no debían esperar otra resurrección. Y por supuesto, al enseñar esto, hacían que aquellos que creían estas falsas doctrinas descuidaran su fe y su actividad para el servicio del Señor, trastornando de esta forma la fe de algunos, estos Himeneos y Fileto. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme. Por supuesto, el fundamento de Dios es firme en el corazón del creyente. Y también Pablo usa esta palabra fundamento en la carta a los Corintios. Y él dice que él, como perito arquitecto, puso el fundamento es Cristo, el fundamento de la iglesia es Cristo. Y sobre ese fundamento los demás sobreedifican, pero cada uno debe edificar con los materiales provistos por Dios. Y el fundamento de Dios es que Dios o el Señor conoce a los que son suyos. Conoce a los que son suyos. Y en el Evangelio, según Juan, cuando el Señor Jesús se presenta como el buen pastor, Él dice lo siguiente. Es muy interesante considerar esto. Dice en el capítulo 10 del Evangelio según Juan: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Ahí está lo primero que tenemos, la primera declaración del Señor en cuanto al conocimiento que Él tiene de cada uno de los suyos. Dice que Él los conoce, y no solamente los conoce, sino los llama por su nombre. Luego, en el versículo 14, dice Él: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Así, el Señor, como el buen pastor, Él conoce a los suyos. En el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahí tenemos las declaraciones hechas por el mismo Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra en su ministerio. Él habló claramente que Él a los suyos los conoce, y no solamente los conoce, sino los conoce por nombre. Además, los creyentes en Cristo tenemos plena seguridad, y cuando decimos que tenemos vida eterna, es porque el Señor así lo dijo. Y cuando decimos que no pereceremos jamás, es porque el Señor así lo afirmó. Y aún más, Él dijo que los creyentes estamos en su mano y en la mano del Padre. Así tenemos doble seguridad, y nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar de la mano de el Padre y de la mano del Hijo. Así la seguridad de nuestra salvación no radica en lo que uno es, sino en lo que es Dios. Por eso tenemos esa seguridad. Y aquellos que andan enseñando y andan diciendo que la salvación se pierde es porque no conocen la palabra de Dios. Es porque están haciendo lo mismo que Himeneo y Fileto. Están pervirtiendo el Evangelio, están corrompiendo la doctrina, están enseñando falsas doctrinas, cosas que no tenemos en la palabra de Dios. Si el Señor Jesús dijo, no perecerán jamás, es porque así va a ser. Así, aquí dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El sello en la Biblia indica pertenencia. ¿Y quiénes son los que tienen el sello? Son los hijos de Dios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el momento que el Espíritu Santo nos transformó, nos hizo una nueva creación, en ese momento el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y es el sello de Dios, y esto indica que le pertenecemos a Dios, que somos de Él y que por supuesto nadie nos puede quitar de allí. El fundamento está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto es lo que es la parte divina, la parte soberana. El Señor conoce, ya lo he mencionado, a los que son suyos. Ahora, ¿cuál y qué es la parte y la actitud que debe tener cada verdadero hijo de Dios, cada verdadero creyente? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese, sepárese, aléjese de iniquidad. La iniquidad involucra todo lo que es pecado que nosotros conocemos y que por supuesto Dios aborrece, Dios odia, y por su santidad Él debe castigarlo. Así el creyente debe apartarse de esto. Es la santificación práctica, el apartarse de aquellas cosas que desagradan a Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El apóstol Juan, al escribir en su primera carta, él también señala esto mismo. Dice él en el primer capítulo, en el versículo 3, lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí está. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, entonces somos unos mentirosos. No estamos practicando la verdad del Evangelio de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En el versículo 20 tenemos otra figura que es utilizada aquí por el apóstol Pablo para describir a la cristiandad en primer lugar en general. Aquí la casa grande dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y aquí la casa grande es figura de toda la cristiandad, inclusive aquella cristiandad profesante, aquellos que son simples religiosos. Y aquí están prefigurados como utensilios. Recordemos que allí tanto en el tabernáculo en la antigüedad como en el templo se usaban utensilios, se usaban vasos y diferentes utensilios que eran hechos de oro para el servicio del santuario. Y esto aquí lo podemos usar como ejemplo. Isaías dice que se limpien todos aquellos que llevan los vasos del Señor. Y aquí dice, en esta casa grande hay utensilios de oro y de plata. Estos son los más importantes, los de oro y de plata, que son para utensilios, para servicios honrosos, y aquellos que son de madera y de barro, y estos son para usos viles. Así, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Apartado, esta palabra santificado tiene que ver apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Utensilios que deben ser preservados limpios para que realmente puedan ser utilizados por Dios para honra y gloria de su nombre, pero tienen que estar separados de aquellas cosas que realmente envilecen al ser humano, a aquel que dice ser un hijo de Dios, pero que lamentablemente con sus hechos lo niegan, o aquellos que tienen prácticas antibíblicas, que no se conforman a la sana doctrina. Así, esta es la casa grande. Así, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora, la pregunta para todos nosotros es la siguiente aquí. Aquellos que hemos dicho que somos hijos de Dios, que pertenecemos a Cristo, ¿cómo está la vida nuestra? Porque aquí nosotros somos los vasos. Aquellos vasos que han sido separados y preparados por Dios para usos honrosos. Hay otros vasos que se mencionan también luego como de ira. Entonces, ¿cuál es la situación suya? ¿Cuál es la situación mía? Estamos separándonos, apartándonos de las prácticas del mundo, del pecado que nos asedia. Estamos corriendo la carrera cristiana, dejando todo peso de pecado de lado, o sencillamente nos estamos mimetizando con el mundo y estamos siendo amigos del mundo y por ende enemigos de Dios. Ojalá que cada uno de los creyentes en Cristo
podamos también nosotros tener la disposición de querer ser instrumentos para honra útil al Señor. A Timoteo se le pide que huya de las pasiones juveniles y que siga la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ya hemos visto las cosas que destruyen, que ensucian: el pecado, el ser un falso maestro, un falso enseñando falsas doctrinas, perturbando la fe de algunos con aquellas falsas doctrinas, etc. Pero si queremos ser útiles en las manos del Señor, debemos ponernos a disposición de Él. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a analizar lo que tiene que ver con las pasiones juveniles, la justicia, la fe, el amor, la paz. Vamos a analizar aquello porque ya, por supuesto, la hora nos ha alcanzado. Así vamos a escuchar un último himno antes de cerrar el programa. Quiero agradecer la sintonía y les invito, si nos quieren acompañar en nuestras reuniones que celebramos los días miércoles, viernes
y domingo a las 19 horas aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. Usted será muy bienvenido. También el día domingo tenemos escuela dominical a las 11:30 de la mañana con clases para niños, jóvenes y adultos. Así que ojalá usted haya entendido el mensaje de Dios de esta tarde y, si el Señor lo permite, el próximo jueves vamos a continuar hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Que tengan un excelente fin de semana.